Primera de Corintios 1, del 1 al 9 y del 26 al 31. Así que mientras ustedes buscan, yo no sé cuántos de ustedes se criaron jugando en la calle como yo. Y hay cierta malicia que es que uno aprende creciendo en la calle. Pero el problema es que cuando uno se cría en la calle, el problema es que entre tantos niños, por falta de madurez, pues pueden terminar siendo bastante crueles en su trato unos con otros. Yo tengo memorias bastante frescas, y especialmente durante los juegos de equipo. Cuando se juega pelota, cuando se juega baloncesto, cuando se jugaba fútbol. Están los que tienen el talento natural. Hay gente que de verdad no tienen que tratar y son tan buenos en el deporte. Están los más promedios, y también está lo que yo voy a llamar ese nene. Yo no sé cuántos de ustedes se criaron en la calle, pero yo me crié en la calle. Y ese nene que insistía, estaba ese nene que insistía en jugar, que quería ser parte de los juegos, que quería participar, pero desgraciadamente no había sido tan particularmente bendecido en el área de atletismo. Ese nene que, aunque estuviera solo debajo del tablero, como quiera no encestaba. Ese nene que siempre le ganaban en las carreras. Así que cuando ya sabía que él era el último, pues fingía que se doblaba el tobillo. El nene, cuando le tocaba estar al bate, todos los que estaban en el campo pues se le acercaban porque sabía que no la iba a sacar fuera. Y él, esta vez le voy a mostrar, como quiera. Ese mismo nene. Y ese nene que cuando se repartían la gente para los equipos al principio del juego, siempre era el último en la lista, el último que pedían. Y al equipo que le tocaba siempre se quejaba. Ustedes saben cómo yo conozco las luchas de ese nene también. Ustedes saben por qué yo conozco esas luchas, porque, querida iglesia, yo era ese nene. Yo sé que es difícil de creer ahora, pero yo era ese nene. No siempre fui la amenaza en los deportes que soy ahora. Para entonces, pues yo era ese nene, yo era gordito, yo era pálido, yo era llorón, todo eso junto. Las cosas han cambiado. Ahora lo que tengo es una combinación extraña de habilidades que yo creo que las he aprendido por edad. Pero en muchas cosas como atleta, pues, soy buen músico. Y no hace muchos años, ya así de adulto, estaba jugando softball en un juego de los caballeros en la iglesia de la cual yo era parte. Yo estaba al bate, cuando me lanzan la pelota, yo le doy un swing al bate con todo mi corazón. Y ya mi esposa se está riendo porque ella sabe el cuento. Yo le doy un swing con todo mi corazón. Le di tan fuerte que agarrando el bate di 2 vueltas. Perdí el balance y me empiezo a tambalear. Se me cae el bate y estoy tambaleándome por como, se sintió como 10 segundos. Le doy las 2 vueltas, ¡fum, fum! Y no me acabo de balancear, y toda la gente me está siguiendo, hasta que por fin caí para el piso. Cuando por fin me incorporo, veo que el center field, el right field y el left field todos están en el piso riéndose de mí. Todos los que estaban allí mirando se deleitaron bastante con el show mío. No es fácil ser ese nene. Y la iglesia en Corinto, la iglesia a la cual Pablo le escribe esta carta, si ustedes se acuerdan cuando cubrimos la primera parte del libro de Primera de Corintios, saben que entre todas las iglesias, la iglesia de Corinto era ese nene. Era ese nene porque esa iglesia era lo que llamamos un desastre. El apóstol Pablo era alguien que, si no se conocen de él comenzó su carrera religiosa dentro del judaísmo como un rabí de mucho conocimiento y de mucho celo por sus raíces.
Si no conoce los hechos sobre, los datos sobre Pablo, se dice que él tenía el equivalente de estudios a 2 doctorados. Y para ser rabí había que memorizarse la escritura para entonces, no era algo fácil. Y en el libro de los... en la Biblia vemos que él era un rabí tan apasionado que él se volvió perseguidor de la iglesia cristiana en sus comienzos. Y en el libro de los Hechos nos dice que Pablo estaba de testigo aprobando cuando estaban asesinando el primer mártir de la iglesia cristiana, el mártir Esteban. Y pues él estaba listo para intensificar su persecución en contra de la iglesia hasta el momento que el Señor le dijo: hasta aquí llegaste, tú eres mío. Y se le apareció, Jesús mismo se le apareció, lo dejó ciego por 3 días y cambió su vida radicalmente. De manera que Dios lo convirtió en una de las figuras claves en el establecimiento de la iglesia, y esta persona fue quien ayudó a fundar la iglesia en Corinto. Él estuvo allí por 1 año y medio, estuvo laborando con otras personas y con la ayuda de esas otras personas fundó la iglesia en Corinto, porque el Señor le dijo que se quedara allí porque él tenía un pueblo que le pertenecía. Y si quieren leer sobre todo ese proceso, pueden leer en Hechos 18, está toda la historia de ahí. Después de pasar 1 año y medio en Corinto, Pablo sale a su próximo viaje misionero, pero no mucho después él recibe noticias de que las cosas no iban muy bien, que digamos, en Corinto. En la iglesia de Corinto se habían desarrollado muchos problemas. Habían divisiones entre las personas que estaban escogiendo bando de líderes, porque diferentes líderes habían sembrado la obra en Corinto, y la gente estaba escogiendo su bando y no estaban siendo muy buenos con la gente que escogía otros bandos. Yo prefiero a Pablo, yo prefiero a Apolos, yo prefiero a Jesús. Siempre están los más espirituales, pero por más que tú digas que eres de alguien o del otro, si lo haces a expensas de otro grupo, no estás reflejando a ese mismo Jesús. Pablo trata con ese problema diciendo: gente, vamos a ver, por favor, todos nosotros somos siervos simplemente. También habían problemas de rebeliones entre ellos. Se estaban rebelando en contra de Pablo, y Pablo habla con ellos reafirmando su autoridad como apóstol. Y también el problema de ellos es que ellos toleraban la inmoralidad. Pablo tuvo que exhortarlos fuertemente, porque tuvo que exhortarlos a que practicaran la disciplina en la iglesia, porque había un hombre que estaban tolerando que estaba teniendo relaciones con la esposa de su padre. Y ellos estaban permitiendo que eso sucediera sin intervenir. Y también tenían el problema de que tenían desorden en sus servicios. Esta era una iglesia que era sumamente carismática, que creía en los dones del Espíritu, los practicaba, pero había un gran desorden. Se levantaba una persona, se ponía a hablar en lengua sin ninguna interpretación y todo el mundo se quedaba igual. Una persona daba una palabra de profecía, sin esa persona terminar, venía otro e interrumpía, y todo el mundo quería compartir sus palabras de profecía, y terminaba siendo un desastre, terminaba siendo un servicio muy desorganizado. Y ahora en la segunda parte que vamos a estudiar van a ver que Pablo los exhorta a tener orden en sus servicios. ¿Por qué? Por amor. Porque si tenemos a alguien invitado en medio de nosotros y lo que hay es un circo, va a estar como que... Queremos amar a la gente, queremos que la gente se lleve el regalo de la palabra del Señor y que entienda lo que está sucediendo aquí. Así que tenemos que amar. Y también ellos tenían un problema de discrimen social. El discrimen social que había entre ellos es que, bueno, ellos practicaban la cena del Señor de una manera distinta, que también era como las cenas en grupo de nosotros. La cena en grupo a la cual usted iba dependía de su estatus social. Si usted tenía dinero, iba a ir a una cena en grupo donde iba a estar todo, donde iban a tener todas las cosas que tienen en las cenas en grupo en casa de William. Si no tenía dinero, pues cae en la casa de nosotros donde ordenamos pizza. Pero en el caso de ellos era algo bien marcado. Los ricos tenían comelatas y los pobres pasaban hambre, y había mucho discrimen social. La iglesia en Corinto, a la cual Pablo está escribiendo esta carta, era un desastre.
Ellos necesitaban una cirugía espiritual urgente. Así que, ¿qué hace Pablo al respecto? Les cae arriba, los regaña, les dice, bueno, ustedes tienen que hacer las cosas mejores, tienen que hacer esto y esto y esto y lo otro. No, lo que hace Pablo es recordarles que a pesar de que ellos están siendo un desastre en ese momento, a pesar de que las cosas están tan malas, en Cristo tenían una nueva identidad, la cual en verdad los hacía hermosos delante del Señor. Y en vez de presionarlos a vivir vidas morales, vidas de moralidad, Él les apunta hacia Jesucristo y hacia el poder del Espíritu Santo como la única esperanza para que ellos adoptaran la hermosura que Jesús tiene para ellos. Voy a leer de 1 Corintios 1, del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Este es el Señor hablándonos directamente. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cómo se dirige Pablo a este pueblo que está tan fuera de control? Él les dice, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Y de ahí vamos a brincar al verso 26. Él les dice, considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. ¿Para qué? Para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Señor, te pido que en este corto tiempo que me queda pueda articular la esperanza que tenemos en ti. Señor, abre nuestros ojos y nuestro entendimiento, para que si estamos desanimados por nuestras debilidades, Señor, que tus palabras nos llenen de aliento hoy, porque tu plan no depende de nuestras fuerzas, tu plan depende de tu gracia, la cual, Señor, tú das libremente en el nombre de Jesús. Amén. El propósito de Dios a través de lo que vamos a estudiar del libro, de la segunda mitad del libro de 1 Corintios, es simple. Dios hace de nuestros desastres algo hermoso. Si usted siente que su vida está fuera de control, póngala en manos del Señor, porque Él hace de nuestros desastres algo hermoso. Pablo tiene que intervenir con esta iglesia, y cuando Pablo les quiere traer este regaño, este reto, este jaloncito de oreja, él lo hace con la actitud correcta. Él, número uno, corrige con autoridad, corrige con fe y corrige con sinceridad. Pablo corrige con autoridad. Como les dije aquí, dice,
se dirige a ellos diciéndole: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. Viene con la actitud que es, pero también corrige con autoridad, afirmando el hecho de que él es apóstol. Lo que había sucedido es que una vez Pablo sale de allí, es como cuando mi esposa tiene a los hijos en la casa, está todo en control y yo la llamo por teléfono. Pueden estar todos haciendo su escuela, pueden estar todos haciéndolo todo. Lo más bien, en el momento que suena el teléfono, ¿qué pasa? La casa va de tranquilidad a caos total. Y entonces Carmen empieza a tener una conversación un poquito esquizofrénica conmigo por el teléfono. Es un poco fragmentada. Bueno, sí estoy, ¡baja la voz! Pues sí, ¡bájate de ahí! ¡No amarres a tu hermana! Tiende a ser así la conversación en el teléfono con mi esposa. Lo mismo pasó con Pablo. Él funda la iglesia, sale de la iglesia y le dejan saber que tan pronto él sale de allí, se ha formado tremendo desastre en la iglesia de Corinto. Y en este momento Pablo tiene que hacer algo inusual. El mismo Pablo que dice que todo lo que había logrado lo tenía por basura, pues tiene que hacer mollero delante de ellos y decirles: yo soy apóstol, yo tengo autoridad sobre ustedes. Y es por eso que les tiene que hablar con ese tono. Él los corrige con autoridad, pero también los corrige con fe. Porque él dice: siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Él está confiado y está agradecido a Dios por esa iglesia. En vez de estarse quejando de que tiene que estar tratando con esta iglesia, él se alegra de estar con esta iglesia. Y él está confiado en la fidelidad de Dios, y las ilustraciones de crianza no solo tienen que ver con Carmen, a mí también me cae mi agüita. Hay una diferencia entre cuando a uno corrige a su hijo con fe y cuando uno lo corrige sin fe. Hay una gran diferencia. Cuando uno tiene fe en que Dios puso a uno para criar a su hijo de acuerdo al conocimiento de Dios, pues la actitud de uno es diferente. Aun cuando uno tenga, como dicen Proverbios, que castigar con vara, cuando uno lo hace con fe, uno lo hace con amor. Pero cuando no hay fe, cuando yo llego a casa y lo que yo quiero es meterme en la computadora y yo quiero prender la televisión, y mi niño empieza a molestar, y yo: nene, deja eso. Nene, deja eso. ¿Qué es eso? Y pierdo la paciencia y le grito a mis hijos como he hecho. Me avergüenza admitir que he hecho eso. Pero hay una gran diferencia entre uno corregir con fe y uno corregir sin fe. Y yo les puedo decir que todos mis hijos dirían que ellos prefieren que yo los lleve al baño y les dé una nalgadita con fe, a que no los toque pero les grite sin fe. Y Pablo tiene esa actitud para con ellos. Él los está corrigiendo lleno de fe, a pesar de que son una iglesia llena de cabezones, llena de rebeldes, llena de inmorales, llena de herejes también, llena de personas que tenían creencias incorrectas. Él decía: siempre doy gracias a mi Dios por vosotros. Porque él sabía que a pesar de que luchamos con nuestro pecado, Dios no nos ve tal y como somos. Él nos ve a través de Jesucristo. Y gracias a Jesucristo nuestra culpa recibe expiación y el castigo que nosotros merecemos es completamente cancelado. Así que voy a tener que acelerar las cosas porque la verdad que el proceso de recibir a la gente, yo se los dije que iba a tomar un montón de tiempo, pero estamos bien. Lo bueno de cuando uno corrige con fe es que eso nos lleva a ser personas auténticas, nos lleva a ser personas que no tenemos que fingir ser diferentes. Y eso lleva a Pablo a corregir con sinceridad. Y él les dice en el verso 26, consideren, no hubo muchos sabios entre ustedes, no hubo muchos poderosos, no hubo muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte.
O sea que entre los que el Señor ha escogido para sí, entre el pueblo que el Señor ha escogido para sí, nosotros somos un grupo de gente que no somos muy impresionantes si nos comparamos con la gente de afuera. Yo sé que a la hora de compararme con muchos pastores y muchos predicadores, yo me quedo horriblemente corto. Pero el Señor me escogió a mí. El Señor le escogió a usted. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor ha escogido a los débiles? ¿Por qué el Señor ha escogido a los que no son muy capaces? La respuesta está en el verso 31. El que se gloríe en el Señor. En el Señor exclusivamente. Así que si algo que yo le pido al Señor para nuestra iglesia es que nos dé ese privilegio de vivir en autenticidad, sin tener que fingir ser espirituales, y que podamos compartir nuestras luchas los unos con los otros para podernos ayudar verdaderamente los unos con los otros. Dios hizo todo esto con una razón en específico, para que nadie se jacte delante de Dios, porque nosotros tenemos esa tendencia de que si somos exitosos, queremos llevarnos el crédito. Y para cerrar, pues básicamente nosotros fuimos salvos a pesar de ser un desastre. También el Señor nos salvó con el propósito de que nosotros nos demos cuenta de que Él puede salvar a quien quiera, cuando Él quiera. Si Él me salvó a mí, Él puede salvar a cualquiera. Y si Dios compartió su gracia con nosotros, si Dios compartió su gracia conmigo, si Dios compartió su gracia con usted, podemos tener esperanza para toda la gente que nos rodea. Inclusive con esa persona difícil que usted está pensando ahora mismo. Podemos tener esperanza para todos. ¿Sabe por qué? Porque #todos somos Corinto. Así que estemos de pie.